Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria. Bueno, continuamos con un nuevo bloque de aire de apertura. En este caso estamos en contacto con el doctor Nicolás del Mastro. Nicolás es miembro de la Fundación Alameda. ¿Cómo estás, Nicolás? Cristian Bersman te saluda. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Una pequeña corrección, todavía no soy abogado, así que no tengo el título, pero acá estamos integrando la fundación, por supuesto. Ahí está, perfecto. Bueno, Nico, queríamos un poco, en base a tu militancia, digamos, en Fundación Alameda, queríamos consultarte, tu mirada desde ese rol más vinculado a lo social. Primero que nos cuentes cortito a qué se dedica la Alameda, y después, en este programa estamos charlando sobre la reforma judicial y queríamos un poco saber la mirada desde el espacio en el que vos participás. Bueno, la Fundación Alameda es un espacio que surge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aquellas asambleas barriales del 2001, como consecuencia del que se vayan todos, ¿no? Hoy que escuchamos tantos elementos a veces recurrentes similares en los últimos días, en aquel momento esas asambleas barriales generaron esquemas de organización ante inmuebles que cerraban de emprendimientos productivos, de emprendimientos gastronómicos, y en ese contexto era muy fuerte en Buenos Aires la famosa Liga de Rematadores, y en ese contexto los vecinos se organizaban para resistir la especulación inmobiliaria en el contexto de la quiebra masiva. De esa manera, la Alameda lo que hizo fue organizar un comedor comunitario y después distintas prácticas que iban generando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, visibilizar lo que nadie quiere ver, que son las nuevas formas de esclavitud, lo que tiene que ver con los talleres textiles clandestinos, en donde migrantes, indocumentados, muchas personas en situación de vulnerabilidad trabajaban en condiciones de trabajo forzoso, reducción a servidumbre, trabajo esclavo. Lo mismo con la situación del narcotráfico a nivel local, recordemos en aquellos momentos la situación grave de la Policía Federal. En ese contexto también el trabajo contra la trata, la explotación sexual. O sea, Nicolás, todos temas vinculados muy directamente con la actuación de la justicia, ¿no? Sí, sin duda, exactamente. De esa manera hay un vínculo muy fuerte, digamos, en lo que es la judicialización de todas esas situaciones, y no solamente en la capital federal, sino trabajando con compañeros en Mar del Plata, en la zona del trabajo rural, donde es muy fuerte la visibilización de estas modalidades que están naturalizadas, el trabajo, por ejemplo, el trabajo infantil, la explotación infantil, mejor dicho. Entonces, de alguna manera hubo siempre un trabajo ahí muy fuerte. También hay que destacarlo, la Alameda se ha caracterizado por aquel momento a contar con el acompañamiento de quien era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que hoy es el Papa. De alguna manera, todo este trabajo a lo largo, también la constitución de unas mesas junto con otras organizaciones, armando lo que se llamó un esquema de red antimafia, ¿no? Trabajar acá en Santa Fe, en Rosario, sí se hizo mucho, en los peores momentos, cuando en el 2012, fines de 2012, 2013, donde Rosario quintuplicaba las tasas nacionales de homicidio, en lo que tiene que ver con la violencia. De alguna manera nos hemos vinculado y nos hemos articulado muy fuerte, y también con el tema de la justicia, llevando todo este tema a un ámbito como es en el ámbito del Vaticano. La Alameda ha participado en la Pontificia Academia para las Artes y las Ciencias Sociales de simposios en donde muchos jueces y juezas, allá por el 2016, donde veíamos que allá ya había empezado el intento de 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, y todo un proceso que se conoció como lawfare, de alguna manera, que le han puesto el nombre a algunos, de alguna otra manera empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con una mirada, de una responsabilidad que va mucho más allá en el ejercicio, obviamente, de lo que es la persecución penal en el crimen organizado, en estos temas, que no es lo mismo robarse una cabeza de ganado que la trata, el narcotráfico, claramente. Claro, todos temas profundos, y por eso nos interesaba también tener tu mirada como militante social de muchos años, porque muchas veces se habla de que la justicia, de que habría una justicia para los ricos y una justicia para los pobres, y un poco en base a tu militancia,
¿cuáles son los desafíos que vos ves en la justicia? ¿Qué malas o buenas experiencias tienen en estos años, digamos, de acompañar por ahí a gente desposeída y que no tiene, digamos, la posibilidad de acceder a esa justicia de los ricos, entre comillas? Nos interesa mucho conocer tu mirada desde lo social sobre el tema que nos convoca hoy, que es la justicia. Claro, no, la verdad es que yo coincido con esto que vos decís sobre que muchas veces lo que vemos, ¿no? Que la justicia, obviamente, primero, que no es justicia cuando tarda en llegar, cuando no hay una reparación, y cuando claramente hay una disociación, ¿no? Como una separación entre lo que ocurre en nuestras periferias, en los aglomerados urbanos, en los sectores más más castigados por todas estas crisis cíclicas que ha tenido nuestro país. De alguna manera, un Estado, porque hay que decirlo, la justicia es una expresión más del Estado en lo que tiene que ver con lo más finito, ¿no? Con la aplicación concreta, la posibilidad de reparar estas situaciones, y vemos una disociación terrible, y vemos que hay una falta de conocimiento muchas veces, hay un Estado que está excesivamente burocratizado, separado, aislado, digamos, como que mira a otro lado, y siempre son los perejiles, son los ladrones de guantes blancos, no son los que, se les aplica la sanción de la ley. Por eso nos parece que cualquier expresión de reforma es claramente necesaria, y aparte el descreimiento que genera en la sociedad, cuando hay a veces discursos que ponen a los políticos, bueno, los jueces son partes del sistema político, los jueces, las juezas, los fiscales, los funcionarios, todos que componen este área del Estado, este poder que tiene, que no muchas veces es imparcial e independiente, como dice la ley que tienen que ser, bueno, de alguna manera es una deuda que tiene la democracia, y sin duda en nuestra provincia también lo es. Tenemos la misma estructura federal que teníamos por la década del 70, y esto no puede ser así. De alguna manera, en la discusión parlamentaria de las últimas semanas, yo la escuchaba a la senadora Salón, que representa a nuestra provincia y que estuvo a cargo del plenario de Comisión de Asuntos Constitucionales, decía cuáles son las instituciones o las áreas en donde se fortalecería. Y ahí rápidamente va a venir el argumento seguramente del gasto público, etcétera, y de alguna manera siempre se encuentra algún elemento para correr el eje de la discusión. Lo cierto es que nadie duda de lo que pasa en nuestra ciudad. El narcotráfico, nosotros como la Fundación Alameda también integramos en Rosario un espacio que se llama el Foro de Adicciones, que trabaja ese tema, y está en franca deuda lo que tenemos. No tenemos proceso en lo que tenga que ver con desarticular, desmantelar este esquema que tiene que ir por los delitos más complejos, que sin duda son el lavado de activos, todo este sistema que capilariza matando pibes y pibas en los barrios. Entonces es una deuda, y nos parece que también esto fue un elemento que se discutió en la campaña electoral. Entonces no vemos ningún elemento novedoso, al contrario, es un elemento recurrente que está permanentemente ahí arriba, la situación de la justicia. Lo mismo está pasando en nuestra ciudad con la justicia ordinaria, así que claramente el sistema de justicia necesita sin duda tener hombres y mujeres con otras características, y por eso me parece que este debate, ojalá ahora los diputados de la provincia de Santa Fe puedan argumentar y avanzar en este sentido, que es una deuda. Para nosotros desde las organizaciones nos parece que de alguna manera sería un buen gesto comenzar a avanzar y poner a Santa Fe otra vez en comparación con otras provincias, ¿no? ¿Cómo están las otras provincias respecto de la estructura federal, respecto de la posibilidad de dar respuesta a esta situación y dar continuidad a los procesos en el tiempo que permiten avanzar con este trabajo, que es una deuda de la justicia de los delitos federales, que son sin duda los más graves, los más profundos, los que de alguna manera son estructurales en estas ciudades, que sin duda también la política o el Estado se ha corrido del territorio, y entonces es necesario reparar eso, y muchas veces también esperar una sentencia, muchos años, de alguna manera ahonda este divorcio, esta división en la credibilidad hacia la justicia. Pero bueno, nos parece que es una buena oportunidad, es un buen momento. Lo mismo lo estamos viendo en otras áreas, en tema ambiental,
en temas colectivos, en temas de lo que tiene que ver con la defensa de los usuarios y consumidores, en los que tiene que ver, como decíamos antes, con el tema del narcotráfico, para que no se haga una inflación de causas en narcomenudeo y se corra el eje cuando sabemos a dónde tiene que ir a apuntar la cuestión, ¿no? Lo que tiene que ver con la procelat, ¿no? Todas las otras, bueno, eso también, ¿no? La implementación definitiva de un sistema acusatorio, adversarial, es decir, nuestra provincia está pensado, ya se implementó en dos provincias, ahora viene las otras 2 provincias más, en donde se va a implementar la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría, sea la que se separe, ¿no? Quien investiga de quien juzga, como dice nuestra Constitución, un esquema que nos permite avanzar con mayor celeridad en estos temas, ¿no? Así que bueno, lo vemos como un buen proyecto, un buen inicio, está en discusión. Seguramente veremos qué es lo que pasa en las comisiones, seguramente habrá aportes, pero bueno, hay que dotarlo de más realidad a la discusión en un contexto mucho más complejo de nuestro país, ¿no? Nicolás, mi nombre es Andrés Carballo, ¿cómo estás? Te hago una pregunta, ya que lo tocaste recién el tema. En tu experiencia, vos hablaste de muchos del narcomenudeo, y ayer en un Zoom me escuchaba que el 95% de las causas están referenciadas a narcomenudeo, y en definitiva nunca se llega a las cabezas del crimen organizado. Ustedes que han estado con casos importantes, ¿por qué no se llega arriba del crimen a las grandes cabezas, ¿no? Y siempre se queda en el perejil, como vos mismo decías? ¿Qué relaciones hay ahí que nunca se llega ahí a desentrañar el tema? Mira, primero hay una política criminal, eso hay que decirlo, digamos, cuál es el delito que se persigue, y en eso hay acciones u omisiones del Estado que no tienen una claridad. Digo, la anterior ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promovía la desfederalización en el narcomenudeo, es decir, la posibilidad de que aquellas causas que tengan como objeto la persecución de delitos menores vinculado al narcomenudeo, a la narcocriminalidad, todo el fenómeno, pase a las provincias. Nosotros, tenemos una mirada crítica, porque quien no puede lo menos, no puede lo más. Las policías provinciales o los esquemas provinciales están abarrotados del otro sistema y no podrían hacerse cargo. Y ahí hay una, digo eso concreto, cada uno puede tener la mirada y que enriquece el debate de cada uno lo que cree, pero no hay una política clara. Y después, lo que vemos es, como en este caso concreto que vos decís del tema narcotráfico, el Estado también es parte del problema, por acción o por omisión. Esta idea de que hay una zona liberal no existe. Ese concepto es un concepto errado que está muchas veces trabajado en los medios de comunicación, y no hay un Estado que se retira. Hay un Estado que está presente garantizando que eso funcione de esa manera. Nos está pasando en estos últimos tiempos, en donde circunstancialmente estamos desarrollando una actividad en el gobierno nacional que lo que es el trabajo en la lucha contra la trata y la explotación laboral. Y en el contexto de pandemia vemos cómo hay personas que pasan de una provincia a la otra porque son explotados en trabajadores golondrina en la actividad rural primaria, y bueno, ya hay desde el Estado, de los estados provinciales, que no hay un control, una fiscalización, y bueno, de alguna manera esos son eslabones más chicos y necesitamos ir para arriba. Y ir para arriba en las responsabilidades significa un compromiso que vaya más allá, no un fiscal que imputa a una persona por violación de la cuarentena, no, que lo considere víctima porque es parte de un sistema mayor que comercializa productos de consumo a otro valor porque utiliza mano de obra explotada. Entonces ahí hay... Claro, como son los soldaditos y este tipo de eslabones más débiles que por lo general el sistema, digamos, de narcotráfico se nutre de estos eslabones más desprotegidos. Nicolás, estamos justo en hora y la verdad que nos interesa mucho continuar en próximos programas con tu mirada, porque es una mirada, interesante y basada en la experiencia. Así que, desde ya te agradecemos tu participación y quedamos en contacto para próximos diálogos desde aquí, desde Aire de Apertura. Por favor, muchas gracias y buenas noches. Gracias por el espacio.
Bueno, estábamos con Nicolás del Mastro, miembro de la Alameda y bueno, un militante social, bueno, contando su experiencia y su mirada sobre, bueno, sobre la reforma judicial y los problemas de la justicia en el delito complejo y en delitos, bueno, como el narcotráfico, la trata y otro tipo de delito complejo. Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria.